Y hablando de cine, ya está con nosotros nuestro queridísimo Juan Carlos Canales, que bueno, vamos a hablar hoy de una película, híjole, tremenda con mayúscula. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buen día, Ricardo. Oye, antes de empezar mi participación, qué bueno que Juan N. Becerra y tú recuperan a Gardea. Sin duda alguna es uno de los escritores mexicanos más interesantes, más sugerentes, desgraciadamente poco leído. Exacto. Aún en los ochentas que comentabas, Gardea fue poco leído. Yo recuerdo Los Viernes de Lautaro, que es uno de sus primeros libros, publicado en El Volador, me parece, en la serie El Volador de Joaquín Mortiz. Pero bueno, qué bueno que Sexto Piso reúne su obra cuentística muy grande, es muy extensa, y ojalá que este comentario que hicieron ustedes sirva realmente para un acercamiento a Gardea. Sí, la verdad es que es bien importante que editoriales como Sexto Piso, ¿no? Que tienen un ojo muy atinado de lo que publican, de pronto hagan un paso hacia atrás, ¿no? ¿No? Que no todo sea la novedad literaria, sino Por que hagan este supuesto. ejercicio de traer, recopilar para una relectura de un autor como Gardea. Claro, como Gardea o como el propio Salvador Elizondo. Salvador Elizondo, que sin duda es uno de los grandes escritores mexicanos del siglo XX, bueno, también exige una reedición de su obra, una relectura de su obra. Claro, claro. Y así varios. Yo creo que es Y importante hacer varios, ese claro. ejercicio, ¿no? Como rehacer esos libros, replantearlos y enfrentarlos con los nuevos lectores también, ¿no? A ver qué Claro. sucede, ¿no? Mira, estaba viendo, se acaba de reeditar también las dos únicas novelas de Josefina Vicens, Ujú, el Fondo ujú. de Cultura Económica. Es otra autora mexicana que hay que leer, Sí, ¿no? sí. Fíjate que hablando de autoras, la Dirección General de Publicaciones acaba de sacar una breve antología donde se incluye Josefina Vicens, donde está Elena Sí. Garro, digamos las autoras que compartieron esa generación, pues, que es la generación de los 50, ¿no? Y muy interesante porque se hace una selección, una edición muy bonita para las nuevas generaciones, por lo menos tener ese acercamiento y creo que eso es algo muy positivo, ¿no? Así es, estimado Ricardo. Pero bueno, vamos Vámonos a a, la película, hombre. a la película. Mira, en efecto es bueno, la película de la que vamos a hablar es El pájaro pintado de Václav Marhul, checoslovaco. La producción es checa, aunque hablada en intereslavo. ¿Tú habías oído escuchar del intereslavo? Nunca, nunca en Bueno, la vida. el intereslavo es una mezcla de todas las lenguas eslavas, ¿sí? Yo no sé exactamente qué consista, nunca he oído hablar intereslavo, es decir, he oído hablar checo, he oído hablar búlgaro, ruso, pero nunca había oído hablar de intereslavo. Pero bueno, la película es checa y en síntesis narra el conjunto de desgracias, de violencias que sufre un niño judío al ser encargado a una tía en un pueblo de Europa del Este del que tampoco sabemos exactamente cuál es para que no haya estigmatizaciones, aunque podemos suponer que se trata de Polonia, dado que la película está basada en una novela de Jerzy Kosinski, también con el mismo nombre, El pájaro pintado, y pareciera que la referencia geográfica es Polonia. Sin embargo, el autor de esta versión cinematográfica, no, todo lo contrario de dar un lugar y situar la película, pasa desapercibido un lugar concreto. Bueno, pero lo que me parece importante es que si leemos esta película solo en clave histórica, bueno, acaba siendo una
película excesiva y una película que, como han señalado, por repetición tiene el riesgo de banalizar la violencia. Sin embargo, yo hice una lectura más metafórica, como la del viaje iniciático de un niño a través de las formas del horror humano. ¿Sí? Creo que si leemos en esa clave la película, cambia la perspectiva radicalmente de la misma. Y al mismo tiempo es una denuncia de la violencia, de la superstición y de la ignorancia y de la condición abyecta del ser humano. Creo que esa es la lectura que yo hago, además de que hay que subrayar que posiblemente el mayor acierto de la película sea la propia fotografía. Sí, Es una vaya. película maravillosa, una película en blanco y negro, y el encargado de la fotografía es Vladimir Smutny, es el fotógrafo de esta película, y desde luego la extraordinaria actuación del niño, Peter Kotlar, ¿no? Que es verdaderamente sorprendente la actuación del niño. Pero creo que hay que señalar que la película es una gran metáfora de la violencia humana. Sí. Bueno, a mí quisiera entrarle por varios puntos a esta película. En primer lugar, creo que sobre todas las cosas es el lenguaje cinematográfico, ¿no? Claro. En verdad está lleno de guiños que, bueno, la verdad sorprenden. Hay una escena donde él está caminando, no es cierto, está en una balsa cruzando un río y la toma está prácticamente a un lado de él. Después sigue una toma extra prácticamente desde un monte, un cerro, ¿no? Que se ve así lejísimos, pero dura 4 segundos esa toma, ¿no? Y después regresa a la balsa. No me puedo imaginar el equipo de producción cumpliéndole al director esa propuesta de subir todo el equipo para hacer una escena de 3 segundos, ¿no? O sea, es decir, esos detalles técnicos son una maravilla y así está toda la película que, por cierto, dura prácticamente 3 horas, ¿no? Así es. Es un verdadero monumento esta película, ¿no? Mira, has tocado un tema fundamental, claro. El cine no es solo como el arte, no es solo una cuestión de contenido, sino de formas. Ahora que hablabas de la dificultad de la filmación, bueno, me vino a la mente Herzog. Werner Herzog es uno de los directores que ha hecho las mayores extravagancias para conseguir filmar. Eh, y desde luego ha conseguido una fotografía fuera de serie, pero verdaderamente obligando tanto a la gente de producción, de filmación, de producción, como los actores, a una verdadera odisea cinematográfica. Herzog es uno de esos autores. Además, en el caso de esta película, es una película en efecto grabada en 35 milímetros, con un uso de la cámara directo, donde no hay ningún recurso técnico que no sea la propia filmación a través de la cámara, ¿no? Eso es una de las grandezas del cine y del cine clásico, que no recurren a la computadora para generar efectos especiales, sino que esos efectos extraordinarios se centran en el oficio del director y del camarógrafo. Claro. Oye, además otro tema, fíjate que yo no hallaba el porqué, no sé si lo indagaste, Juan Carlos, no hallaba por qué el título, ¿no? O sea, decía, bueno, Ah, por, ¿qué es, pasa? híjole, ¿Qué pasa con el título? Y entonces lo empecé a bueno, investigar. Qué la bárbaro, qué escena del cosa tan pájaro más hermosa, ¿no? pintado. Claro, es la escena
claro, y por eso te digo que creo que hay que leer la película en clave mítica o metafórica. Ujú. Es decir, esta escena donde el hombre pinta al pájaro y lo echa a volar y los otros pájaros acaban matando a este pájaro pintado, eso es la esencia de la película, Claro. ¿sí? Es una gran metáfora de la violencia y sobre todo Con el otro, de ¿no? la Con el distinto. estigmatización de lo distinto, Exactamente. exactamente. Sí. Yo creo que ese es el tema de la película, es decir, la estigmatización y la violencia que se ejerce sobre el distinto, sobre el diferente. Y bueno, y ahí desde luego hay dos imágenes en términos históricos que son brutales. La de los cosacos invadiendo este pueblo polaco, ¿no? Cuando entran los cosacos, y luego el tema del nazismo, pero también el del ejército ruso. Claro, claro. Y bueno, no hay Bien, que olvidar que el niño no lo deja muy en claro, pero parece que es un niño judío, ¿no? Es un es niño judío, judío. no, es un niño judío. Es un niño judío que, bueno, al principio vive o está en contacto con una familia católica, después este enfrentamiento con los cosacos. Es decir, hay una mezcla también ahí cultural bien interesante, pero que, digamos, el distinto es el niño de entrada, ¿no? Es como Claro. la niñez como tal, y la otra, pues, el ser judío, ¿no? Eso también es algo muy Sí, claro. importante. Ser judío o como al inicio de la película un personaje le dice o eres judío o eres gitano por el color, Claro. ¿no? Claro que sería el judío, el gitano y el musulmán serían el radicalmente otro de Occidente, ¿no? Sí, y otro de los temas que me gustaron mucho, que me gustó mucho la indagación, la investigación, cómo se hizo, son las supersticiones, ¿no? Las Por supersticiones que en supuesto. el transcurso de la película no te dejan de sorprender y que también, pues están cercanas a nuestra cultura, a nuestra vida cotidiana, Juan Por Carlos. supuesto, mira, el tema del chivo expiatorio, que además de ser un tema antropológico y filosófico muy importante, que ha trabajado, entre otros, ese gran pensador que fue Girard, René Girard, cuyo libro más famoso es La violencia y lo sagrado, pero también tiene un libro sobre el chivo expiatorio, donde él cuenta, bueno, desde el libro de Job, como Job es el chivo expiatorio por excelencia, y luego varias creaciones de chivos expiatorios, particularmente los judíos, a lo largo de la Edad Media. Entonces, claro, la superstición es que ese personaje atrae el mal y genera el mal, y eso es el chivo expiatorio. Claro. Y bueno, pues pues la recomendación ahí está para toda la gente. Sí hay que tener como ánimo, ¿no? De ver una película que hay que dejarlo en claro. No hay ningún momento esperanzador. Al final no hay No. luz, no hay nada de eso, sino son 3 horas que Quizá, posiblemente vas a quizá padecer, ¿no? el final sea esperanzador cuando él por fin se puede nombrar y reconocer en su nombre judío, Claro. ¿sí? Con esta relación con el Padre, finalmente, posiblemente es otro tema. Aquello que no se nombre siniestro. Hasta que no se reconoce este niño, no deja de vivir un mundo siniestro, hasta que no se nombra a sí mismo, ¿no? Y el encuentro con el Padre. Pero en efecto, es una película que incluso cuando se expuso en Toronto, en Venecia, la gente y los propios críticos no la soportaron y se levantaban a la mitad del filme, ¿no? De la violencia que hay. Sobre todo esa, por ejemplo, otro tema que es muy interesante es el tema de la iniciación sexual. Claro. Yo creo que también es un tema ahí, claro, es una iniciación sexual violentísima con esta mujer que incluso tiene una práctica zoofílica, ¿no? Ante la imposibilidad del niño cumplirle el deseo, ella recurre a una práctica zoofílica y luego el niño mata a este chivo, ¿no? Entonces sí, es una película de una violencia excesiva, pero que hay que leerla como
una comedia en el sentido de Dante a través del infierno de la violencia humana. Claro. Pues sí, la verdad es que vale mucho la pena verla y te agradecemos muchísimo, como siempre, que traigas tus comentarios, tu crítica, tus recomendaciones al programa. Juan Carlos, te mando un fuerte abrazo. ¿Ya empezaste clases? ¿Ya todo en orden? Ya empezamos clase. El primer día, te cuento, bueno, brevemente, pero siempre, el lunes de la semana pasada me levanto y sin internet en la casa. Y sin teléfono y sin nada, porque ahora uno depende todo bueno, me llegó un mensaje de Telmex que por robo de cable no había servicio. Salí de mi casa, desde luego, a buscar un café internet para avisarle a mis alumnos que no les iba a dar clase. Y cerca de mi casa había alrededor de 30 camionetas de Telmex, camiones metiendo cable en la zona donde robaron. Es decir, ha de haber sido un robo de cable. Yo no sé de qué tamaño, pero me quedé asustado. Y bueno, lo sorprendente de esto es cómo dependemos cada vez más de la tecnología, ¿no? Pues sí. Entonces, te quedas sin internet y te quedas totalmente aislado, Sí, ¿no? sí, sí, Pero sí. sí, ya el miércoles ya retomamos el camino. Siempre la primera semana es accidentada, pero ya estamos trabajando a toda marcha. Maravilloso. Muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, pues feliz jueves, viernes chiquito, ya viene el fin de semana y pues nos Ya. saludamos el próximo jueves aquí en el De Eso Se Trata.